Y si la clave para entender por qué existimos, por qué el universo está hecho de materia y no de la nada, estuviera oculta en una propiedad casi inimaginablemente pequeña de una partícula subatómica? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un documento que nos lleva a la mismísima frontera de la física fundamental. Directamente desde el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos, tenemos sobre la mesa un artículo científico que detalla la puesta a punto de un nuevo y complejísimo experimento. Su objetivo es cazar una de las propiedades más esquivas de la naturaleza, el momento dipolar eléctrico del neutrón. Nuestra misión hoy es desgranar esta investigación, entender no solo qué han hecho, sino por qué es tan importante intentar embotellar partículas para desvelar los secretos del cosmos. Vale, empecemos por el principio, porque el nombre del experimento ya impone. Búsqueda del NEDM. A ver, para alguien que no vive de esto, ¿qué es exactamente un momento dipolar eléctrico y por qué se busca con tanto ahínco en una partícula que, se supone, es eléctricamente neutra? Es la pregunta fundamental. Un neutrón, como su nombre indica, tiene una carga eléctrica total de 0. Pero claro, no es una bolita fundamental sin más. Está hecho de quarks, que sí tienen carga. Ajá. La idea es imaginar que, aunque la suma sea 0, el centro de gravedad de las cargas positivas internas no coincide perfectamente con el centro de gravedad de las negativas. Hay una separación minúscula, infinitesimal. O sea, un pequeño desequilibrio. Exacto. Esa separación es lo que crea un momento dipolar eléctrico, un NEDM. Sería como tener un imán con un polo norte y un polo sur, pero en versión eléctrica. Entiendo la imagen, pero sigo sin ver la trascendencia. ¿Por qué una imperfección tan pequeña, si es que existe, sería, revolucionaria? Pues porque si lo encontramos, se rompe una de las reglas más profundas de la física de partículas, la simetría de inversión temporal. ¿Inversión temporal? Dicho de forma sencilla, significa que las leyes de la física no serían exactamente las mismas si viéramos una película de las interacciones hacia adelante que hacia atrás. Y esta ruptura de simetría es precisamente una de las condiciones necesarias para explicar uno de los mayores misterios que existen. ¿Qué es? Porque el universo está hecho de materia. Espera, ¿me estás diciendo que nuestra propia existencia depende de que esa simetría se rompiera en el Big Bang? Exactamente. Según nuestras teorías, en el origen del universo deberían haberse creado cantidades idénticas de materia y antimateria, y si las reglas fueran perfectamente simétricas, se habrían aniquilado mutuamente por completo. Y no quedaría nada. Nada. Dejarían un universo lleno de luz, sí, pero vacío de galaxias, de planetas y de nosotros. Debe existir un proceso asimétrico, un desequilibrio fundamental, que favoreciera ligeramente a la materia sobre la antimateria. Un NDM medible sería la prueba irrefutable de que ese tipo de asimetría existe en la naturaleza. Entonces, el modelo estándar, nuestra teoría actual, no predice nada de esto. Sí lo predice, y ahí está la clave del asunto. Ah, o sea que sí lo predice. Sí, el modelo estándar predice un valor para el NDM. El problema es que es tan diminuto, tan increíblemente pequeño, Indetectable. que es absolutamente indetectable con la tecnología actual o la que podamos imaginar en décadas. Por lo tanto, si en Los Álamos miden algo, cualquier valor por encima de ese umbral teórico casi nulo es una señal directa e inequívoca de que hay física más allá del modelo estándar. Una ventana a algo nuevo. Es una ventana a un nuevo universo de partículas e interacciones que aún no conocemos. De acuerdo. El por qué es abrumador. Ahora vamos al cómo. Para cazar algo tan increíblemente pequeño, las herramientas deben ser extraordinarias. El artículo habla de embotellar neutrones ultrafríos. Esto suena a ciencia ficción. ¿Cómo se embotella una partícula subatómica? Pues el término es muy visual y bastante acercado, la verdad. Los neutrones ultrafríos, o UCNs, no son fríos en el sentido de la temperatura, sino que tienen una energía cinética extremadamente baja. ¿Se mueven despacio? Muy despacio, a la velocidad de una persona caminando, unos pocos metros por segundo. A esa velocidad tan baja, en lugar de atravesar los átomos de un material, rebotan en ellos, como una pelota de ping-pong muy lenta rebotando en una pared. Y esto permite, literalmente, confinarlos en un recipiente físico, en una botella. Y el artículo describe esta nueva instalación en Los Álamos, la North Beamline.
Mirando el esquema, la figura 1 parece una especie de tubería gigante y blindada. Exacto, es una guía de neutrones. Pero el proceso es mucho más complejo. Usan un método que llaman llenar y vaciar, que se ve muy bien en la figura 5 del documento. Es un ciclo muy preciso. A ver, Primero hay un periodo de precarga de 100 segundos, donde acumulan los neutrones detrás de una válvula, como si llenaran un depósito de agua. Luego abren la compuerta durante 50 segundos para llenar la cámara de medida. vale. Después cierran todo y los dejan almacenados durante cientos de segundos para que sus propiedades evolucionen. Y finalmente vacían la botella hacia un detector que los cuenta. Cada paso está optimizado para no perder ni un solo neutrón. Y para dirigir todo este ballet de partículas, mencionan piezas de ingeniería que suenan imponentes. Por ejemplo, un imán polarizador superconductor de 5 teslas. Para ponerlo en contexto, eso es Es una barbaridad. unas 100.000 veces el campo magnético de la Tierra. ¿Cuál es su función? Es una especie de filtro. Es la analogía perfecta. Los neutrones tienen una propiedad cuántica llamada spin, que a grandes rasgos los hace comportarse como diminutos imanes. El imán polarizador es tan potente que actúa como el portero de una discoteca subatómica muy exclusiva. Vaya, Separa a los neutrones en dos tipos: los que quieren ir hacia campos magnéticos bajos y los que buscan campos altos. El imán crea una barrera magnética tan fuerte que solo deja pasar a un tipo, los buscadores de campo alto. Así se aseguran de que todos los neutrones que entran al experimento tienen la misma orientación magnética inicial. entendido, el portero selecciona a los clientes y luego hablan mucho de una mejora clave, el conmutador rotatorio o switcher. Dicen que el prototipo anterior no era suficiente. ¿Qué hace exactamente y por qué es tan importante? El conmutador es como un sistema de vías de tren para los neutrones. El prototipo era más simple, pero este nuevo, que se ve en la figura 3, es un cilindro con guías internas montado sobre una plataforma que gira. Al girar pueden dirigir el flujo de neutrones con muchísima precisión, ¿Para qué? o bien para que llenen la botella, o bien para que, una vez terminado el tiempo de almacenamiento, se dirijan hacia el detector. Resultó ser mucho más eficiente, perdían menos neutrones en el proceso de guiado, lo que es crucial cuando luchas por cada partícula. Y finalmente, hemos filtrado y guiado los neutrones hasta el corazón del asunto. La celda de precesión, la botella en sí. El artículo le dedica mucha atención a los materiales de sus paredes. ¿Por qué es tan crítico el material del que está hecho el interior de la botella? Porque cada vez que un neutrón choca contra la pared, hay una pequeña probabilidad de que se absorba y se pierda para siempre. Ah, claro. Quieres que los neutrones vivan ahí dentro el mayor tiempo posible. Por eso probaron diferentes recubrimientos, como aluminio recubierto de níquel-fósforo, que es extremadamente liso a nivel atómico, o un plástico especial llamado poliestireno deuterado. Buscaban el material con la menor probabilidad de comerse a los neutrones, para maximizar el tiempo que pueden observarlos. Cada detalle cuenta. Aquí es donde el artículo me pareció que se ponía realmente interesante. No se limitaron a construir la máquina y recoger datos. Dedicaron un esfuerzo enorme a crear un modelo matemático, una serie de ecuaciones, para describir cómo se comportaban los neutrones. ¿Por qué no usar simplemente una simulación por ordenador, que parece lo más moderno? Porque una simulación te da un resultado, pero no necesariamente una comprensión profunda. Es como una caja negra. Un buen modelo analítico, con ecuaciones, te obliga a identificar los parámetros físicos más importantes y a entender cómo se relacionan entre sí. Es más una herramienta para pensar. Justo. Y fue gracias a este modelo como descubrieron algo que, a primera vista, iba en contra de toda intuición. Sí, a esto quería llegar. Para probar el sistema colocaron una finísima lámina de aluminio en el centro del imán. Y aquí es donde me perdí. La lógica dice que si pones un obstáculo en un camino, el flujo disminuye, es de cajón. Pero ellos midieron que, en ciertas condiciones, al poner la lámina conseguían contar más neutrones al final. ¿Cómo es posible? Es una observación fantástica, y el modelo lo explica de una forma muy elegante. Identificaron un parámetro, al que llamaron beta, que representa la probabilidad de que el spin de un neutrón se invierta por sí solo antes de llegar al imán. Vale. Recuerda que el imán es el portero que solo deja pasar a los buscadores de campo alto. De acuerdo.
¿Y qué tiene que ver la lámina con eso? Equivocados, los buscadores de campo bajo, que quizá antes pasaban de refilón, ahora chocan con la lámina y son reflejados hacia atrás. Rebotan. Rebotan, y al hacerlo tienen más tiempo y más oportunidades de interactuar con campos magnéticos residuales del sistema que pueden, por casualidad, invertir su spin. Al hacerlo, se convierten en buscadores de campo alto, y ahora, en su segundo intento de entrar a la discoteca... El portero les abre la puerta. Exacto. El obstáculo, indirectamente, les dio una segunda oportunidad para cambiar y ser aceptados. Eso es increíble. Es casi un truco de magia. ¿De verdad un rebote casual puede ser tan eficiente como para aumentar el número total? Parece un efecto muy sutil. Lo es, pero en un experimento de esta precisión, esos efectos sutiles dominan el resultado. El modelo, al incluir el parámetro beta, capturó perfectamente este proceso físico oculto. Demostró ser una herramienta de diagnóstico potentísima. No solo describía los datos, revelaba la física que había detrás de ellos. Entonces, con toda esta maquinaria y este modelo tan revelador, ¿cuál es el veredicto final? ¿Funciona la instalación? ¿Cumplieron sus objetivos? La respuesta que da el artículo es un rotundo sí. Es un éxito de ingeniería y de puesta a punto. La conclusión principal es que lograron almacenar de forma estable unos 60.000 neutrones ultrafríos en su celda prototipo, en las condiciones más óptimas. ¿60.000? Y esto es crucial porque, según sus cálculos, supera la cantidad que necesitan para poder alcanzar la sensibilidad deseada en el experimento final de NDM en un plazo de unos 5 años. Han demostrado que su fábrica de neutrones y su sistema de transporte funcionan a la perfección. Es decir, tienen la munición necesaria para la gran batalla. Pero, siendo crítico, ningún experimento es perfecto. El artículo es muy honesto al respecto y señala una discrepancia. Veo en las gráficas las figuras 10 a 12 que para tiempos de almacenamiento largos de más de 200 segundos, el modelo y los datos se separan. El modelo siempre predice más neutrones de los que miden en realidad. ¿Por qué se mueren los neutrones más rápido de lo que la teoría predice? Esa es la siguiente capa del misterio. Los autores postulan una hipótesis muy interesante que muestra, de nuevo, la complejidad del mundo real. Creen que la misma lámina de aluminio que causaba el efecto anterior no es solo una barrera, sino que también dispersa a los neutrones al atravesarla. Y este proceso podría favorecer que los neutrones con un poco más de energía la atraviesen, mientras que los más lentos son desviados. ¿Y eso por qué es un problema? ¿No es bueno que pasen los más enérgicos? No necesariamente. Una vez dentro de la botella, los neutrones de mayor energía se mueven más rápido y, por tanto, chocan más veces por segundo contra las paredes. Claro, y cada choque es un riesgo. Exacto. Y como dijimos, cada choque es una pequeña probabilidad de perderse. Así que, al seleccionar sin querer a los neutrones un poco más calientes, la lámina estaría, irónicamente, reduciendo la vida media de la población total dentro de la botella. Esto explicaría perfectamente por qué, a tiempos largos, la pérdida es mayor de la que el modelo, que no incluye este complejo efecto de dispersión, es capaz de predecir. Es fascinante. Un componente que se pone para separar el vacío acaba influyendo sutilmente en la distribución de energía de los neutrones que se almacenan, lo que a su vez afecta su tiempo de vida. La física está en los detalles. Totalmente. Nos recuerda que incluso en los experimentos más controlados, la realidad siempre es más enrevesada de lo que nuestros modelos iniciales pueden capturar. La ciencia es este diálogo constante, este proceso de refinamiento entre la teoría y la observación. Muy bien, creo que es un buen momento para recapitular. Si tuviéramos que destilar las conclusiones clave de este trabajo, ¿cuáles serían? La primera y más importante es que la nueva instalación de Los Álamos está lista para la ciencia. Han pasado la prueba de concepto con una nota muy alta. La maquinaria funciona y es capaz de llevar a cabo su ambiciosa misión. Segundo, y como consecuencia de lo anterior, han demostrado que pueden embotellar suficientes neutrones, esos 60.000, para tener una oportunidad real de encontrar nueva física, o en su defecto, de poner límites mucho más estrictos a las teorías actuales en un plazo de 5 años. Tienen la potencia estadística necesaria. Y tercero, y quizá lo más sutil, es el valor del modelo analítico que han desarrollado. No solo les ha permitido entender el sistema, sino que ha revelado física inesperada, como el efecto del parámetro beta, y les ha señalado dónde deben seguir investigando para refinar su comprensión, como en esa discrepancia a tiempos largos. Me queda una última duda.
Hablamos de conseguir un gran número de neutrones para tener buena estadística. Pero en experimentos de esta sensibilidad, me pregunto si el verdadero enemigo no es otro. ¿No corren el riesgo de engañarse a sí mismos? Planteas el punto más importante para la siguiente fase del proyecto. Este trabajo se ha centrado brillantemente en superar la incertidumbre estadística, es decir, en tener una muestra tan grande que el resultado no sea fruto del azar. Pero el verdadero campo de batalla en la física de precisión es la lucha contra los errores sistemáticos. ¿A qué te refieres con eso? ¿Errores que no son aleatorios? Exacto. Me refiero a todos esos pequeños efectos que pueden imitar la señal que buscan. Un pequeño campo magnético parásito que se cuela en el experimento, una imperfección geométrica en la forma de la botella, corrientes eléctricas no controladas que generan campos, todos esos factores podrían crear una señal falsa. Un espejismo. Un espejismo, sí, que parezca un momento dipolar eléctrico cuando en realidad no lo es. La siguiente fase será una batalla no solo contra los números, sino contra las sutiles e innumerables imperfecciones del mundo real. Es una lucha por la pureza de la señal, para asegurarse de que lo que miden es real y no un artefacto de su propio aparato. Una vez más, la frontera de la física nos demuestra que las preguntas más grandes del universo, como ¿por qué existimos?, se esconden en los detalles más pequeños y en la lucha obsesiva por controlar las imperfecciones más diminutas. Gracias por acompañarnos en este análisis.